Buenas noches para todos. Buenas noches. Los que no me conocen, mi nombre es Lina Victoria Hernández. Muchas gracias por estar aquí a escuchar esta enseñanza. Como muchos de ustedes saben, normalmente tenemos una secuencia de unos temas, pero la jefecita Luxandra, como le dice alguien por ahí, dijo, vamos a dar temas libres. Cuando programó y pues me correspondía dar la enseñanza hoy, le pregunté a mi esposo, ¿en qué le gustaría que hiciera la enseñanza? Hay un tema muy repetitivo con él, y es que le molesta, por decirlo de algún modo, las personas que le piden y le piden y le piden a Dios cosas, pero no ponen de su parte. Entonces se me vino a la mente una frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Alguien la ha escuchado? Sí, es típica, ¿no es cierto? Bueno, levanten la mano los que creen que esta frase es bíblica. Ahora, levanten la mano los que creen que no. Los que creen que no, ahorita después de la prédica, Luxandra les tiene un premio por haber aceptado. No creo que se los den. Ni cuidado puso. Bueno, en realidad esta frase, ayúdate que yo te ayudaré, se originó en la antigua Grecia. Es un proverbio popular, no es bíblico, no es de parte de Dios. Voy a narrarles una historia. En un pequeño pueblo se inició una fuerte lluvia que no cesaba. 3 días después del inicio de la lluvia, el pueblo estaba completamente inundado, pero los cuerpos de rescate y ayuda habían realizado una excelente labor, poniendo a casi todo el pueblo a salvo. Solo quedaba un hombre que había subido al techo de su casa, siendo este el único lugar que no había sido alcanzado por el agua. Un bote de rescate se apresuró a dirigirse al lugar en donde se encontraba aquel hombre, y los rescatistas le dijeron, vamos, sube pronto para ponerte a salvo. A lo que el hombre respondió, no se preocupen por mí, Dios me salvará. Y el hombre se quedó orando en el techo de su casa, mientras el bote se alejó poco a poco. La lluvia no se detenía y luego de algunas horas el agua le daba a la cintura al hombre, y otro bote salvavidas se acercó a él y desde ahí le dijeron, vamos, sube rápido o te ahogarás. A lo que el hombre respondió, no se preocupen por mí, Dios me salvará. Y nuevamente el hombre se quedó orando mientras el bote se alejaba. Pasaron varias horas y el agua ya llegaba hasta el cuello del hombre, y un helicóptero de rescate se acercó a él y le lanzó una escalera para que pudiera subir. Pero el hombre se negó a subir diciendo, no se preocupen por mí, Dios me salvará. Así que el hombre, con el agua hasta el cuello, nuevamente se puso a orar mientras el helicóptero se alejaba. Luego de un rato, el agua ya había tapado por completo al hombre y éste murió ahogado. Al llegar al cielo, el hombre realizó rápidamente los trámites para poder ingresar. Y una vez adentro, se dirigió furioso a buscar a Dios. Cuando lo encontró, le hizo el reclamo. Señor, si tanto confié en ti hasta el final, ¿por qué dejaste que me ahogara? A lo que Dios respondió, ¿te parece poco que te haya enviado 2 botes y un helicóptero a tu rescate? Moraleja, no dejes en manos de Dios lo que te corresponde hacer a ti. Ayúdate que yo te ayudaré. Como les decía, esta frase pues a menudo se confunde con una cita bíblica. Muy pocos levantaron la mano, pero es generalizado que se confunda con una cita bíblica, aunque no aparece textualmente en la Biblia. Lo que sí aparece en la Biblia, lo que sí nos propone la Biblia, es que no nos aprovechemos de las bendiciones de Dios sin reconocer nuestra obligación de actuar lo mejor que podamos. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 3:10, Pablo dijo que si alguien no trabaja, que tampoco coma. Es decir, no podemos andar de perezosos, no podemos andar de frescos,
pensando que Dios es quien debe hacer todo por nosotros. Él espera que aprovechemos ese bote, ese helicóptero, si es que necesitamos que nos rescaten. Pero casi siempre, generalmente, hay cosas que somos nosotros los que debemos hacer primero, antes de esperar la ayuda de Dios. Y es que por fe nosotros creemos que Dios ayuda a todos. Y es así, ¿verdad? Dios nos ayuda. Si lo buscamos, Él nos va a responder. Jesús también lo ratificó cuando dijo que sin Él no podíamos hacer nada, como nos dice Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a Él da mucho fruto, pues sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y es así, Dios nos ayuda, lo buscamos y Él está ahí siempre para nosotros. Y seguramente todos, cada uno de nosotros, tenemos sueños que anhelamos que se cumplan, tenemos proyectos en este momento en nuestras manos, tenemos metas que nos hemos trazado en nuestras vidas con el objetivo de cumplirlas, pero que de repente en algunos casos, con el pasar de los días, con el transcurrir incluso de los años, vemos que muchas veces aquello que nos propusimos simplemente o no se dio, o no lo cumplimos, o lo dejamos abandonado. A veces pasamos toda la vida esperando que se cumpla eso que anhelamos, eso que soñamos, eso que proyectamos, pero ni siquiera movemos un dedo para que se cumplan. La mayoría de las personas, no las de aquí, las de otro país, esperan que Dios mueva todas las piezas, que Dios haga todo lo que Él tiene que hacer para que nuestros anhelos se hagan realidad, como un milagro sobrenatural. Es como si Dios hiciera y ya todo se hiciera posible. Y así, es posible que sí. Pero ¿dónde está la parte de nosotros? Tenemos que entender una cosa, que si bien es cierto, Dios es quien gobierna todo, Dios es quien permite o no permite todo, también debemos ser muy conscientes de nuestra responsabilidad en el hecho de cumplir lo que anhelamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esperamos que la vida pase, que los días pasen, que los años pasen sin hacer nada para que se cumpla lo que queremos, simplemente no se va a cumplir. Una cosa es que Dios quiera ayudarnos a cumplir esos sueños, siempre y cuando esté bajo su voluntad, y eso lo tenemos muy claro. Y otra cosa es que actuemos para que esos sueños se hagan realidad. Quizá Dios ha puesto en nuestros corazones muchos sueños y hasta el día de hoy no se han podido cumplir porque no hemos hecho nada para que se cumplan, porque pensamos que no tenemos que hacer nada, que Dios los va a cumplir cuando a Él le parezca, y nos sentamos a esperar a que suceda. Pero hoy siento decirles que no es así, que tenemos que actuar, que tenemos que poner de nuestra parte, que tenemos que poner nuestros talentos a trabajar por eso que anhelamos, esos talentos que ha sido el mismo Dios quien nos los ha dado, que tenemos que comenzar a trabajar por esos sueños. Y van a ver que cuando empecemos a hacerlo, empecemos a trabajar y a actuar en pos de eso que anhelamos, que queremos, que proyectamos, Dios va a comenzar a abrir puertas inmensas de bendición y va a empezar a usarnos de unas maneras maravillosas para cumplir esos sueños y esos anhelos que ha puesto en nuestros corazones. Pero Dios no va a poder hacerlo mientras nosotros nos rehusemos a actuar, mientras nosotros sigamos cruzados de brazos, mientras nos quedemos ahí sentados esperando que las cosas ocurran por sí solas. No podemos ser espectadores de nuestra propia vida, de nuestros propios anhelos. Tenemos que ser protagonistas en la conquista de eso que tanto queremos, de que tanto sueña nuestro corazón. Porque si de algo debemos estar seguros, es que Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros, porque Él es el que puso esos talentos en nuestra vida, Él es el que nos dio esos regalos, Él es quien puso en cada uno de nosotros ese sueño, ese anhelo. Él es el que nos respalda.
siempre va a estar respaldándonos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es actuar, es ponernos en camino, en pos de lograr eso. Por ejemplo, si alguno de nosotros que está aquí tiene el sueño de ser escritor, pero no hace nada por escribir, no empieza, ni siquiera coge el lápiz, pues no va a poder esperar que Dios le tome la manito, le coge el lápiz y se lo ponga y empiece a escribir por él, ¿verdad? Así no funciona. Somos nosotros quienes tenemos que echar a andar nuestros talentos y somos nosotros los que tenemos que actuar. Si realmente queremos marcar la diferencia o si realmente queremos tener éxito en algo, no podemos simplemente sentarnos y esperar a que suceda. Requiere trabajo de nuestra parte y en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, trabajo arduo, trabajo duro. ¿Y por qué les digo esto? Porque el momento para empezar a cumplir con lo que siempre hemos soñado es ya, es ahora. Es momento de comenzar a trabajar por esas cosas que queremos, que soñamos, que anhelamos, que proyectamos. Esas cosas que Dios puso en nuestro corazón, porque es Él quien nos inquieta, es Él quien nos pone esos deseos en el corazón. Y tenemos su respaldo, ya les decía, solo con su respaldo podremos alcanzar eso que hasta hoy es inalcanzable, porque Dios hace cosas maravillosas con aquellos que se disponen a ser usados libremente por Él y obedecen su palabra. Y estoy segura que todos podemos cumplir aquellos sueños, aquellos propósitos que Dios pone en nuestro corazón, y lo digo porque soy testimonio de ello. Hace muchos años yo tenía el anhelo de empezar a fructificar esos conocimientos que el Señor me ha dado en mi profesión, pero que por temores, por pretextos, por cruzarme de brazos, por esperar que Él hiciera todo, no había emprendido. Y hace unos meses el Señor empezó a mostrarme el camino y empecé a darme cuenta que era yo quien tenía que empezar a dar el primer paso. Ha sido difícil, no ha sido fácil. Y aquí muchos son testigos de eso. No es fácil. Pero tenía que empezar con la firme convicción de que Él está caminando a mi lado y me acompaña. A veces me falta la fe, grave error. A veces tienen que empujarme y decirme, pero es que usted no está sola. Pero hay que iniciar, hay que dar el primer paso, porque después de dar el primer paso es Él quien sigue caminando con nosotros. Lo digo como testimonio. Con este tema que hoy estamos viendo, acerca de lo que Dios hace y lo que a nosotros nos toca hacer si queremos un milagro en nuestras vidas, quiero llegar a aquellos corazones que creen que Dios es el que hace todo. Hay un texto bíblico que nos muestra que a nosotros también nos toca hacer de nuestra parte. Es un pasaje que ilustra a un hombre que está acostado esperando a que Dios haga todo en su vida. Juan 5, 6, 8 nos dice: cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto nos está hablando de un hombre paralítico que estuvo allí durante muchos años y aparentemente, es la explicación que podemos o que yo puedo darle, se quedó ahí esperando el milagrito. No hizo nada, estaba esperando el milagro. Cuando Jesús lo vio, supo que hacía mucho padecía de la enfermedad
y le preguntó si quería recuperar la salud. La respuesta de él fue muy típica a la de muchos de nosotros: es que no puedo. Es que es muy duro, porque es que no tengo a nadie que me meta en el estanque. Es que, y el es que nos paraliza. El es que nos pone pretextos para no avanzar. Quizá este hombre estuvo todos esos años esperando que el ángel, al agitar el agua, lo salpicara y entonces fuera sano. Pero como no fue así, Jesús le dice, y fíjense que Jesús ni siquiera oró por él, Jesús no le impuso manos, parece más bien es que Jesús como que le molestó su actitud y le dijo: oiga, usted que está ahí tirado, póngase de pie, tome su camilla, haga algo, ande, no se quede ahí echado, perdón la expresión, pero es la primera que se me viene a la cabeza. Sí. En otras palabras, hermano, usted tiene que hacer de su parte. Usted no puede pasar el resto de su vida ahí esperando que Dios haga el milagro. Usted tiene que tomar un paso de fe, tiene que tomar decisiones, tiene que actuar, tiene que levantarse de la cama, tiene que ir a buscar el trabajo, tiene que ir a buscar un psicólogo si lo necesita, tiene que ir a buscar ayuda. Usted tiene que creer las cosas que están sucediendo por fe, que ya se están dando, pero usted tiene que hacer algo. Usted no se puede quedar ahí cruzado de brazos. Podríamos decir que a ese hombre se le aplica esa famosa frase de ayúdate que yo te ayudaré, porque Dios hizo su parte, Dios hace su parte, pero también espera que nosotros hagamos la nuestra. Sin embargo, la Biblia también nos muestra un ejemplo de una actitud contraria a la de ese paralítico, en Marcos 5, del 25 al 29. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con flujos de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la túnica. Porque pensaba: tan solo con que yo llegue a tocar su túnica, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este texto podemos encontrar cosas que deberíamos hacer nosotros, apropiarnos de esos ejemplos que esta hemorroísa da. Primero, ella no esperó a que Jesús la tocara. Fue ella la que tomó la iniciativa y fue y tocó a Jesús. ¿Y su fe? Su fe. Lo que yo les decía de mi experiencia. A veces me falta. Si aplicamos eso en la vida nuestra, en la vida de cada uno de nosotros, voy a poner un ejemplo. Algo que yo creo que es lo más frecuente por lo que nos quejamos. Necesitamos dinero. No nos alcanzó el sueldo para cubrir los gastos. Dios ha abierto los cielos. La mayoría nos ha dado trabajo, nos ha dado ingresos. Él nos ha prometido bendición. Y ustedes que vienen aquí a la comunidad saben que el Señor promete muchas bendiciones a través de la comunidad. Y además que lo promete y lo cumple, ¿no? Porque no miente. Ya Jesús murió en la cruz para romper con todas esas maldiciones que pueden haber recaído sobre nosotros. Ya vemos las intergeneracionales, puestas por otros, puestas por nosotros mismos para que nos faltara plata. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, Él ya hizo su parte. Ahora tenemos que hacerlo de nosotros. Es decir, trabajar, prepararnos académicamente si tenemos que hacerlo, ser mejores trabajadores, ser mejores jefes, ser buenos administradores del dinero, buscar primero el reino de Dios, dar frutos es lo que tenemos que hacer.
ponernos a trabajar, a actuar, porque Él ya hizo su parte. Ahora hagamos la nuestra y Dios va a responder y vamos a ver cómo ese dinero va a multiplicarse y no vamos a estar con esa zozobra de que se me acabó el dinero y no he acabado la quincena. Algo que yo aprendí acá es pedirle al Espíritu Santo que me ayude a administrar ese dinero cuando lo recibo, porque no sé a ustedes, a mí me ha pasado, muy frecuentemente me pasaba, que las cuentas no me daban y el dinero se acababa. ¿Pero y en qué? Bueno, falta de sabiduría. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Pedir Espíritu Santo para que sepamos administrar esos bienes materiales que tenemos. En resumen, hay cosas que a Dios le corresponde hacer. Más que le corresponde, las hace por amor, porque somos sus hijos y quiere lo mejor para nosotros. Pero hay cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Como lo que hizo la mujer hemorroísa. Ella rompió protocolos. Ella estaba tan desesperada que ella no esperó que Jesús la tocara, sino que ella fue y lo buscó y tocó. Y lo tocó su manto. Ni siquiera lo tocó a él. Es más, tocó fue solo su túnica. Y acá les puedo decir que aunque esa loca de la casa, como le llamamos, que es la mente, aunque el corazón, aunque el cuerpo esté cansado y nos diga ya no más, no siga bregándose, ¿por qué sigue haciendo eso, Lina? Pues ¿por qué sigue insistiendo con ese local que puso? Ya deje eso ahí. Aunque esa loca de la casa ese corazón esté diciendo eso, nosotros vamos a decir, vamos a seguir adelante, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir luchando. Si tengo alientos, voy a seguir, porque es que yo quiero seguir corriendo, caminando hacia ese milagro, hacia ese sueño, hacia ese proyecto que Dios me tenía, y no me voy a dar por vencida, y no nos vamos a dar por vencidos. Puede que no podamos correr, caminemos. Si no podemos caminar, pues gatemos, arrastrémonos, pero sigamos para llegar a esa meta que Dios nos ha puesto y que nosotros con su ayuda podremos alcanzar. En este texto vemos que esa mujer hemorroísa estaba desesperada, toda su vida con flujos de sangre. Las mujeres sabemos muy bien de qué hablo. Debe ser terrible. Pero ¿saben por qué Dios permite esas desesperaciones en nuestras vidas? Para que acudamos a Él. Como nos dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Hay gente que se ha alejado de Dios. Hay gente que quiere resolver sus problemas en sus propias fuerzas. Y esa no es la ruta a seguir. Clamemos a Dios con angustia, con desesperación, pero sobre todo clamemos a Él con fe. Cuando nos estemos hundiendo, digamos como le dijo Pedro, Señor, sálvame que me ahogo. Y con toda seguridad, el Señor, como hizo con Pedro, va a extender su mano y nos va a ayudar para que no perezcamos. En muchas partes del Nuevo Testamento dice que hay que pedir, porque el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abre. Muy bien, otro premio por acá. Luxandra, ya van varios. Ya ni está poniendo cuidado. Dios ya abrió las puertas de los cielos para cada uno de nosotros, para que caigan las más hermosas bendiciones sobre nuestras vidas. Pero tenemos que actuar. Hay que ir tras esas bendiciones. Hay que poner de nuestra parte. Hay que caminar hacia ellas. Si ustedes recuerdan, a los israelitas Dios les mandó maná del cielo, ¿verdad? Pues no tenemos maná. Yo no sé si volverá a caer en algún momento. Puede que pase el maná físico como ellos recibieron.
pero sí recibimos bendiciones a diario. Todos los días, el solo hecho de levantarnos es una bendición. Conquistemos esas bendiciones que el Señor todos los días nos da, como si fuera ese maná que Dios hizo caer en los israelitas. Ustedes se han fijado que los pajaritos no se quedan en el nido, a pesar que en la Biblia dice que Dios alimentará a las aves de los cielos. Ellas no se quedan esperando a que entonces le caiga el granito en la boca. Ellas salen y lo buscan. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que Dios espera que hagamos. No esperemos, no nos quedemos con los brazos cruzados, no esperemos a que todo nos caiga del cielo. Muchas personas se quejan porque, qué sé yo, necesitan trabajo Y no envían hojas de vida. y no envían hojas de vida. No lo dije yo, lo dijeron por acá. O necesitan dinero, es que no tengo con qué pagar el arriendo, pero ni siquiera trabajan. Ni siquiera compran el chance. Sí, o sea, sí, es que es posible, esa es una posibilidad de tener dinero. Ganarnos la lotería, el baloto, el chance. No compran. Ni siquiera lo compramos. O casarnos, diría Germán, porque ese es uno de sus típicos apuntes, casarse con un millonario, con una millonaria. Sí. Ah, bueno, también piensan igual. Pero no, hay que trabajar. Y trabajar no solo en donde cada uno está, Dios le ha puesto. Hay que trabajar también por lo que Dios le ha mostrado en su corazón. Dios nos está dando vida, Dios nos da salud a la mayoría. Algunos tenemos alguna recaída, bueno, bendito sea Dios. ¿Qué más le podemos pedir? Debemos activar esas bendiciones que Dios nos da. Crear las oportunidades, tomar ese paso de fe, salir de la barca, salir de la zona de confort donde nos encontramos. Y el lenguaje que Dios entiende es el de la fe. Y lo decía Patricia, es fundamental. La hemorroísa tocó a Jesús. Así tenemos que hacer nosotros. No esperemos a que Jesús vaya y nos busque. Busquémoslo nosotros. Si tenemos problemas, busquemos la solución. Pero una quejabranza, es que dicen, nos empezamos a... Quejadera. Quejabanza, nos quejamos y nos quejamos. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi jefe. Y no buscamos la solución, no damos ese paso. ¿Sabe? Estamos solo esperando entonces que Dios nos haga el milagrito y nos solucione. Y así no funciona, así no es. Mateo 7:7, como nos decía el ilustre Germán. Mateo 7:7. Sí, nos dice que sigamos pidiendo y recibiremos, que lo que pedimos Nos dará. que si seguimos buscando encontraremos, y que si seguimos llamando a la puerta se nos va a abrir. Hay que perseverar. Ser perseverantes como la viuda de Lucas 18, ¿verdad? Que todos los días iba donde el juez, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y lo cansó tanto que el juez dijo para sí, le voy a hacer justicia, no sea que esta viuda me agote la paciencia. Así, tenemos que ser así, perseverantes, persistentes, intensos. Y Jesús va a escucharnos, porque Jesús escucha a todo aquel que clama a Él día y noche. No sé si se tardará en responder, quizás sí, quizás no, pero lo que sí es seguro es que lo va a hacer y nos va a hacer el milagro que estamos esperando. Nos va a dar eso por lo que estamos luchando, eso por lo que estamos anhelando, eso que le estamos clamando, si es la voluntad del Padre. Y el tiempo de Él. Y en el tiempo de Él. Entonces, de nuevo Dios ya hizo su parte, ha hecho mucho por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Es para que
hoy nos evaluemos a nosotros mismos y recapacitemos en eso. Dios ya derramó bendiciones sobreabundantes. Dios ya hizo lo sobrenatural. Cada uno de nosotros piense qué es lo natural que tengo que hacer para que todas esas cosas que anhelo, que quiero, que necesito, se den. Y vuelvo a repetir, por nada del mundo nos puede faltar la fe. Siempre debemos poner los ojos en Jesús. Siempre debemos esforzarnos por eso que está esperándonos allá adelante y continuar. Aunque los otros, el ruido de la calle, el ruido de la gente nos diga no van a poder hacerlo, nosotros podemos ganar el premio que Dios nos ofrece, confiando en nuestro Padre Celestial y poniendo lo mejor de nosotros. Filipenses 3:14 dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y dos cosas para destacar de este versículo. Primero, que como cristianos tenemos que poner algo de nuestra parte para llegar a la meta. Se los he dicho desde que empecé de nuevo. Y segundo, que Dios nos hace un constante llamado. Ustedes han notado que sin esfuerzo de nuestra parte, todo tiende como al desorden, al caos. Por ejemplo, no sé si ustedes no limpian el escritorio, los que trabajamos en escritorio, si no limpiamos el escritorio o la mesa del comedor, más fácil. ¿Cómo se pone esa mesa del comedor si no la limpiamos? Terrible, desorden total. O por ejemplo, si viajamos en un bote a la deriva, bueno, como por ejemplo lo que le sucedió en este, ¿cómo se llama eso que se dio? En este submarino. El sumergible, sí es. Nos vamos a perder como le sucedió a ellos, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en la vida del cristiano. No haga nada como cristiano, no ore, no vaya a la comunidad María Reina de la Paz, no vaya a misa, no lea la Biblia, y se va a dar cuenta que en lugar de ir hacia su meta, va a ir hacia la deriva, se va a perder en el mar de este mundo. No basta con lo que hacemos nosotros, sino que además necesitamos el llamamiento de Dios. El esfuerzo personal no es suficiente para ir hacia la meta. Necesitamos de un combustible especial, que ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Oración. La cita bíblica lo dice. Cristo Jesús. Debemos establecer una relación con Jesús para coordinar ese esfuerzo que nos permita ganar ese premio que tanto anhelamos. Entonces, motivémonos a seguir avanzando hacia la meta, pongamos de nuestra parte, sin olvidar que la clave está en tener como capitán de nuestros esfuerzos, ¿a quién? A Cristo Jesús. Yo sé que todos tienen una meta, ¿verdad? Todos tenemos un propósito, un proyecto, un anhelo en nuestras vidas. Sencillo. Aprender de los errores, porque esos sí son importantes, aprender de los errores. No es que no los cometamos, porque somos humanos y vamos a equivocarnos, pero aprendamos de esos errores y continuemos caminando hacia adelante, avancemos, continuamos, como yo les decía, caminando, corriendo, gateando, pero no se detengan por nada y pongan lo mejor de su parte, que si confiamos en Dios, Él va a hacer el resto. Ahorita cantábamos justamente Isaías, lo que nos dice Isaías 40, que aquellos que corren sudan la gota, se fatigan, pero vuelven a tener fuerza. Pero no los que se quedan quietos, no los pasivos, no los que están esperando que del cielo le caigan las cosas. Aquellos que se esfuerzan, hasta se desmayan en la carrera y esperan en el Señor, volverán a tener fuerzas como las águilas. Nos dice Isaías, y lo cantábamos ahora: caminarán y no se fatigarán, y nuevas fuerzas tendrán. ¿Quieren recibir el milagro que tanto están necesitando? Esperando. Hagan su parte, que Dios va a hacer la de Él,
que Dios va a obrar y va a actuar. Hay otra, encontré también que esta frase, ayúdate que yo te ayudaré, la podemos entender también como la corresponsabilidad que tenemos en el plan de salvación. El plan de salvación es personal. Cada quien se salva, porque es una elección libre. Es el libre albedrío que el Señor nos ha dado. Es una invitación personal para mí, para cada uno de nosotros, a ser colaboradores, a poner de nuestra parte, porque sabemos que Dios nos invita, nos llama, pero no nos impone y no nos obliga a ser salvos. Y como no podemos quedarnos mirando el cielo, esperando que todo llegue de parte de Dios, que todo lo haga Él, porque es que además en esto, si Dios impusiera su voluntad, pues ya no tendríamos libertad, ¿no? Y eso es lo que Él no lo quiere. Dios quiere que todos nos salvemos. Por eso envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. Y hay una frase muy bonita de San Agustín que nos recuerda esto que les estoy diciendo. Dice San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, porque Dios es respetuoso y quiere que nosotros aceptemos su llamado a la salvación. Y el Espíritu Santo también hace su parte. Nos ha traído acá. Aquí no estamos porque, ay no, es que no, yo me muero de ganas, ¿no? El Espíritu Santo fue el que nos impulsó para que no tuviéramos esa iniciativa de venir. Fue el que puso ese deseo en el corazón. Y nosotros sí decidimos si venir o no. Lo que nos toca hacer a nosotros en primer lugar es oír en este proceso de corresponsabilidad que tenemos en la salvación. Romanos 10:13 dice: pues todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Y ahí ustedes dirán, si es así de fácil, si es solamente invocar el nombre de Jesús para ser salvo, ¿por qué muchos no han invocado el nombre de Jesús? ¿O por qué muchos no lo han hecho? Quizás porque no han oído hablar de Jesús. Porque para que la gente conozca a Jesús, tienen que oír acerca de Él. Y para que oigan de Él, se necesita al menos que alguien se lo diga. Y es posible que cada uno de nosotros seamos los únicos que vayamos a hablarle de Dios, a hablarle de Jesús a alguien. La Biblia dice en Ezequiel que si Dios nos envía a hablarle a alguien y nosotros no lo hacemos, seremos culpables de su sangre. Así que a trabajar se ha dicho. Aunque no nos quieran oír hablar de Jesús, la fe viene por el oír. Insistamos. Me contaban hace poco, yo soy de una ciudad que se llama La Dorada. La Dorada. Resulta que en la parroquia, en la catedral, tienen los servidores los envían a evangelizar, a hablar de Jesús, a hablar de la palabra. Y una señora se fue a un prostíbulo y ya, bueno, llegó, no la podemos atender. 3 veces ya ni siquiera le querían abrir la puerta. En algún momento la señora se encontró con la dueña del prostíbulo en la calle. No, la otra se quería pues esconder, pero ya no tuvo chance y la señora la cogió y le empezó a hablar. Y le empezó a decir que Dios la amaba, que para Dios no importaba lo que ella hiciera, no importaba a qué se dedicara. Él la amaba porque ella era su hija. Que confiara en Dios, y le empezó a hablar palabras muy sencillas, y esa otra mujer lo que hizo fue quebrantarse y empezó a llorar. A esos que estamos llamados como corresponsales de ese plan de salvación, hacer esa parte que tenemos que hacer como humanos, a ayudar a los demás a conocer de Jesús, a conocer de Dios Padre. Debemos tomar la decisión de aceptar o rechazar a Jesús como nuestro Salvador, porque como tenemos libre albedrío, nos menciona Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo.
Entonces, lo primero es oír. Lo segundo, abrir la puerta e invitar a Jesús a que entre y se quede Él con nosotros. Y lo tercero, confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón que Jesús es el Señor. Hermanos, Dios está dispuesto a ayudar a aquellos que se esfuerzan por ayudarse a sí mismos. No puede haber una relación sana con Dios si una persona no está dispuesta a hacer de su parte. Dios siempre estará dispuesto a ayudarnos, pero debemos estar dispuestos a aceptar su ayuda y seguir sus instrucciones. Muchas gracias para todos.